En la actualidad utilizamos cada vez más con mayor frecuencia técnicas moleculares para el diagnóstico de enfermedades, como la de amplificación de ácidos nucleicos, que en muchos casos son los métodos de elección debido a su especificidad y sensibilidad. Pero tenemos otras formas de diagnóstico, como las técnicas de hibridación y microarreglos. Estas últimas son muy sensibles y permiten detectar diversos segmentos génicos de forma simultánea. En esta cápsula vamos a hablar de técnicas de hibridación y de microarreglos. Los objetivos de esta cápsula son definir hibridación, definir qué es una sonda, describir las técnicas para la elaboración de sondas, describir las técnicas de hibridación y conocer técnicas de visualización de ácidos nucleicos. Hibridación se define como la interacción reversible de dos moléculas de ácidos nucleicos de cadenas sencillas para formar una doble cadena, basado en la complementariedad de bases. Una de las cadenas debe de estar marcada para poder ser visualizada y de esta manera se forma una molécula híbrida, con una cadena marcada y otra no. El objetivo de los estudios de hibridación es identificar un genoma o hebra de ácido nucleico para detectar polimorfismos, mutaciones o diversos patrones de expresión genética en tejidos, órganos, también infecciones y tumores. Estos estudios requieren extracción de DNA, delimitar y amplificar la secuencia a estudiar. Estos temas ya fueron tratados en unidades anteriores. Y un DNA complementario de esa región marcado para ser detectado. A esta secuencia marcada se denomina sonda. El proceso de estudios de hibridación comprende desnaturalizar de forma reversible la molécula, formación de híbridos que pueden ser de DNA con DNA, RNA con RNA o DNA con RNA y la visualización de la sonda. Las sondas se sintetizan por clonación celular, por clonación acelular, a través de ribosondas o por síntesis químicas. Para la clonación celular se requiere un DNA cortado con enzimas de restricción, un vector de clonación que puede ser un plásmido bacteriano, la unión del DNA al plásmido para su propagación y la separación del inserto y su desnaturalización para ser utilizado como sonda de DNA monocatenario. La clonación acelular implica amplificación in vitro y por PCR de la región de DNA o RNA ya conocida, la desnaturalización para formar el DNA monocatenario. Otra forma de clonación acelular es con PCR asimétrica, que utiliza diferentes concentraciones de primer para obtener el DNA monocatenario. Para obtener una ribosonda se requiere de un plásmido con un promotor y DNA de doble cadena insertado en el plásmido. Se transcribe el RNA utilizando oligonucleótidos y con RNA polimerasa se obtienen múltiples copias de RNA monocatenario que será utilizado como sonda. Las sondas sintéticas son más baratas pero menos específicas y se obtienen fijando el primer nucleótido a un soporte sólido y agregando los demás en el orden deseado. Para poder identificar la sonda debe ser marcada con isótopos radiactivos, fluoróforos, enzimas y este procedimiento se realiza durante o después de su síntesis. El marcaje puede ser directo o indirecto. En el marcaje directo, la sonda está unida a un marcador que genera la señal final. En el marcaje indirecto, la sonda se une a un indicador que a su vez es detectado por una proteína detectora o por un marcador. Existen muchas técnicas de hibridación, entre ellas la hibridación en fase líquida, en fase sólida, la hibridación dot blot y slot blot, hibridación de Southern y de Northern, hibridación in situ y matrices de DNA. Los estudios de hibridación en fase líquida detectan el DNA directamente sobre una solución de DNA obtenido por lisis celular. Se denaturaliza el DNA, se agrega a la sonda separando el híbrido del resto del DNA y se detecta el marcador. La hibridación en fase sólida se utiliza para identificar DNA bacteriano en un cultivo de una placa Petri. Se coloca un disco de papel y se presiona sobre la placa de agar. Se retira el disco de papel con las colonias adheridas. Se alisan las células y se desnaturaliza el DNA que queda fijado al papel. Se incuba con la sonda y se forma el híbrido. Se pone el papel a una película fotográfica y se revela. La hibridación de dot blot y slot blot se realizan en membranas de nylon o de nitrocelulosa. La diferencia es que si es en gota es un dot blot o extendida slot blot. Se incuba con la sonda marcada con isótopo o fluorocromo. La sonda se hibrida con el DNA complementario y se detecta el DNA o el RNA de interés con fluorescencia o autografía. El Southern blot se utiliza mucho en la actualidad para detectar pequeñas mutaciones y grandes de lesiones, duplicaciones o rearreglos genéticos, incluso en estados de metilación. Para esta prueba, el DNA genómico se digiere con endonucleasas de restricción, se corre la muestra en un gel de agarosa y se transfiere a una membrana.
Se agrega la sonda marcada para formar un híbrido y se expone la membrana a una lámina de radiografía y el DNA híbrido se visualiza como bandas. El Northern Blot es similar, pero se utiliza RNA. Se separa el RNA en un gel de agarosa, se transfiere a una membrana de nylon, se agrega la sonda marcada, se expone el RNA marcado a una lámina radiográfica. La hibridación in situ fluorescente o FISH es una modificación de la hibridación en fase sólida, que utiliza sondas fluorescentes para detectar ácidos nucleicos directamente en un slide para microscopio. Puede llevarse a cabo en tejidos o células para detectar patógenos o cambios en la expresión genética de células tumorales y también en cromosomas para detectar anomalías cromosómicas y tumores. FISH permite contar el número y localizar segmentos grandes de un cromosoma en metafase o interfase. Esta última se realiza en tejido fijado con parafina. FISH en metafase permite identificar anomalías cromosómicas como de lesiones, duplicaciones y translocaciones. Para realizarlo, se arresta la mitosis celular en metafase, se fija y se coloca sobre un slide. Se agrega la sonda que hibride directamente en el cromosoma. La señal de fluorescencia se detecta inmediatamente en el microscopio. Las ondas producen una mancha fluorescente en el cromosoma al cual se unieron. Si la célula es diploide, se visualiza 2 puntos, uno si es haploide y en trisomías 3 puntos. La figura A ilustra un núcleo en interfase de un paciente con sospecha de trisomía 18. Se utilizaron 3 ondas fluorescentes, una verde que se une al cromosoma X, una roja que se une al cromosoma Y y la de color aqua que se une a 3 cromosomas 18. En la figura B se utilizaron 2 ondas. La verde localiza la región 21Q13 y la roja la región 22Q11. Hay 2 señales verdes y una roja. Esto indica una microdeleción en esta región. Esta anomalía la encontramos en el síndrome de Eddie-George. FISH multicolor utiliza una combinación de 5 fluorocromos para pintar los 22 autosomas con múltiples longitudes de onda luminosa, que generan diferentes señales de diferentes colores, y los cromosomas se clasifican según los espectros de emisión. Las técnicas de microarreglos detectan múltiples regiones de DNA a la vez, por lo que se utilizan para analizar múltiples genes de uno o de varios pacientes. Esta técnica es automatizada y requiere menos personal, pero es de mayor costo y es ideal para analizar múltiples genes. Se coloca el DNA conocido en placas de silicón, vidrio o nylon. Se aísla el DNA o el RNA de una muestra y si ese RNA se convierte a DNA con una transcriptasa inversa. Se marca el DNA complementario con isótopos radiactivos o fluorescentes, o sea que el marcaje lo lleva a la muestra. Se hibrida el DNA marcado en el arreglo, se detecta y cuantifica la fluorescencia en el arreglo. Durante esta cápsula definimos qué es hibridación y qué es una sonda genética. Explicamos cómo se fabrican las sondas genéticas y cómo se visualiza el DNA utilizando sondas marcadas. Estos estudios son importantes para la detección de mutaciones conocidas, para genotipificar mutaciones desconocidas y también para estudios cromosómicos.